Schopenhauer hay de modélico y de instructivo. Pensemos en el ojo del filósofo clavado en la existencia. Anhela fijar de nuevo su valor. En efecto, esta ha sido la tarea propia de todos los grandes pensadores, la de los legisladores de la medida, la moneda y el peso de las cosas. ¿Cuánto debe de contrariarle que la humanidad que ve antes y sea solo un fruto podrido y corroído por los gusanos? ¿Cuánto tendrá que añadir a la falsedad de calores del tiempo presente para ser justo con la existencia en general? Si la ocupación con la historia de pueblos antiguos o extraños es algo valioso, aún lo es más para él filósofo que pretenda extraer un juicio justo acerca del conjunto de la fortuna humana, no solo acerca de aquella suerte media, sino sobre todo acerca de la suerte suprema que puede afectar tanto a individuos particulares como a pueblos enteros. Ahora bien, todo presente es impertinente, actúa sobre el ojo y lo determina incluso cuando el filósofo no quiere. De modo que involuntariamente se lo tasará demasiado alto a la hora de realizar la suma total. Por eso el filósofo debe saber valorar bien su propia época diferenciándola de las otras y, superando para sí el presente, también superarlo en los cuadros que muestra de la vida, esto es, hacerlo imperceptible y a la vez desdibujarlo. Se trata de una tarea muy difícil y apenas realizable. El juicio de antiguos filósofos griegos acerca del valor de la existencia expresa acaso más que un juicio moderno, porque ellos tenían ante sí y a su alrededor la vida misma en una exuberante perfección, y porque en ellos el sentimiento del pensador no se confunde, como en nosotros, en el dilema entre el deseo de libertad, la belleza, la grandeza de la vida, y el impulso hacia la verdad, que no pregunta sino, ¿cuál es, en definitiva, el valor de la existencia? En cualquier época sigue siendo importante saber lo que Empédocles, en medio del exultante y vigoroso goce de vivir de la civilización griega, manifestó sobre la existencia. Su juicio tiene mucho peso, tanto más en cuanto que no ha sido refutado con ningún juicio contrario de algún otro gran filósofo de aquella misma época. Extraordinaria. Él es quien habla con mayor claridad. Aunque, en el fondo, si abrimos un poco nuestros oídos, todos expresan lo mismo. Un pensador moderno, como decía, sufrirá siempre de un deseo insatisfecho. Exigirá que se le muestre de nuevo la vida verdadera. 111. Friedrich Nietzsche. Roja, sana, para emitir luego su juicio sobre ella. Aún no menos en lo que a él respecta, tendrá que considerar necesario ser primero un hombre vivo antes de creer que será un juez justo. He aquí el motivo de que, precisamente los filósofos modernos se encuentren entre los más poderosos impulsores de la vida, de la voluntad de vivir, y que por eso, desde su propio tiempo desfallecido, anhelen una cultura, una fisis transfigurada. Esta nostalgia, este deseo, constituye asimismo su peligro. En ellos combate el reformador de la vida y el filósofo. Esto es, el juez de la vida. Hacia donde quiera que se incline la victoria, será una victoria que entrañará una derrota. Ahora bien, ¿cómo evitó Schopenhauer este peligro? Si todo gran hombre es considerado mayoritariamente como verdadero hijo de su tiempo y, en cualquier caso, sufre de todos los achaques que acucian a este más intensa y más sensiblemente que el resto de los hombres pequeños, la lucha de uno de estos grandes contra su tiempo será, solo en apariencia, una lucha absurda y destructiva contra sí mismo. Pero, desde luego, solo en apariencia. Pues en ella combate contra aquello que le impide ser grande, lo que para él no significa sino ser libre y ser él mismo. De aquí se sigue que su enemistad, en el fondo, se dirige precisamente contra lo que está en él, pero que, sin embargo, no es propio de él. Esto es, contra la impura confusión y coexistencia de lo que es inconfundible y eternamente irreconciliable, contra la falsa adherencia de la tempestividad a su intempestividad. Y, al final, el supuesto hijo de su tiempo se revela únicamente como su hijastro. Schopenhauer pugnó, ya desde su más temprana juventud,
por oponerse a esta falsa, vana e indigna madre, su época. Y mientras la rechazaba se purificó y sanó, encontrándose de nuevo con su propio ser, en la pureza y la salud que lo caracterizaban. Por eso los escritos de Schopenhauer pueden ser utilizados como espejos de la época. Y ciertamente no, será una mácula del espejo la causa de que en el todo lo actual sea visible solo como una enfermedad deformante, como enflecimiento y palidez, como ojos hundidos y rostro abatido, como el sufrimiento evidente de esa condición de hijastro. Su anhelo, de una naturaleza vigorosa, de humanidad sana y sencilla, era en él anhelo de sí mismo. Y apenas vencida dentro de sí su época, también. 112. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Tuvo que descubrir en su interior, con ojos estupefactos, al genio. Entonces se le reveló el secreto de su ser, la intención que albergaba. Su época, su madrastra, de ocultarle ese genio se desvaneció, el reino de la fisis transfigurada había sido descubierto. Si ahora dirigía su impertérrita mirada sobre la pregunta, ¿cuál es, en definitiva, el valor de la existencia? No tenía ya que condenar una época confusa y exangüe ni una vida hipócrita y turbia. Él sabía bien que sobre esta tierra era posible hallar algo más elevado y más puro que esa vida actual, y que comete una amarga injusticia con la existencia todo. Aquel que solo la conozca y la valore según esta imagen odiosa. No, el genio mismo será ahora llamado a fin de que escuche si acaso el fruto supremo de la vida puede justificar la generalidad de la vida. El hombre extraordinario, el creador debe responder a la pregunta. ¿Afirmas tú de todo corazón esta existencia? ¿Te basta? ¿Quieres ser su intercesor, su redentor? Pues un solo y verdadero, sí. De tu boca, y la vida, tan gravemente acusada, será absuelta. ¿Qué? Responderá. La respuesta de Empédocles. ¿Qué de este último guiño incomprendido de momento? Ahora, me interesa abordar algo más sencillo, a saber, aclarar cómo todos nosotros podemos educarnos por mediación de Schopenhauer en contra de nuestro tiempo. Porque a través de él tenemos la ventaja de conocer realmente este tiempo. Por cierto, será esto una ventaja. En cualquier caso, quizá en un par de siglos sea ya imposible. Me recreo con la idea de que alguna vez los hombres se hastíen de leer y de los escritores, que un buen día el erudito reflexione, haga testamento y ordene que se queme su cuerpo, rodeado de todos sus libros, cuanto más de sus propios escritos. Y si los bosques van mostrándose cada vez más avaros, no llegará la época de tratar las bibliotecas como leña, pasto y estopa. ¿Acaso no? Nacieron la mayoría de los libros del humo y el vapor de los cerebros. Pues así volverán a ser humo y vapor. Y si no albergaron fuego alguno en su interior, que reciban el fuego como castigo. Así, pues, sería posible que en un siglo futuro nuestra época pasase por ser un saeculum obscurum, porque sus productos fueran los que 113. Friedrich Nietzsche, más activamente y durante más tiempo mantuvieran caliente la estufa. Cuán afortunados somos al conocer aún nuestra época. Suponiendo que tenga sentido ocuparse de la propia época, es una dicha poder ocuparse de ella todo lo exhaustivamente que sea posible, de modo que ya no nos quede pendiente la más mínima duda. Y justo esto es lo que nos garantiza Schopenhauer. Por cierto, la dicha sería 100 veces mayor si de esta investigación resultase que nunca en absoluto existió algo tan orgulloso y plagado de esperanzas como la presente época. Ahora, bien, por el momento existe gente incauta en cualquier ángulo de la tierra, acaso en Alemania, que está dispuesta a creer algo así, y que afirma con toda seriedad que desde hace un par de años el mundo se ha corregido y que aquel que aún tenga esos graves y oscuros pensamientos acerca de la existencia será refutado mediante los hechos. En efecto, así es, la fundación del nuevo imperio alemán es el golpe decisivo y demoledor contra todo filosofar pesimista. Y no cabe objeción alguna.
Pero quien desee ahora responder a la pregunta de qué significa el filósofo como educador en nuestro tiempo tendrá que contestar a esta opinión tan extendida harto cultivada, sobre todo, en las universidades del siguiente modo. Es una vergüenza y una infamia que una adulación tan repugnante e idólatra al servicio de esta época pueda ser expresada y repetida por personas a las que se considera inteligentes y honorables. Una prueba más de que ya no se tiene ni idea de cuán lejos queda la seriedad de la filosofía de la seriedad de un periódico. Personas de este género han perdido cualquier atisbo no solo de convicción filosófica, sino también religiosa, habiéndola canjeado no tanto por el optimismo como por el periodismo, por el espíritu o el antiespíritu del día y de los diarios. Toda filosofía que crea que un acontecimiento político desplazará o incluso resolverá el problema de la existencia es una filosofía de pega, una pseudofilosofía. Desde que el mundo existe se han fundado ya varios estados. Se trata de una vieja comedia. ¿Cómo podría bastar una novedad política para convertir a los hombres de una vez por todas en satisfechos moradores de la tierra? Si hay alguien que crea esto de corazón, que lo diga, pues de verdad que merece llegar a ser catedrático de 114. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Filosofía en una universidad alemana, lo mismo que Harms en Berlín, Jürgen Mayer, en Bonn, y Carriere en Múnich. Aquí no experimentamos más que las consecuencias de esa doctrina predicada recientemente desde todos los tejados de que el Estado es el fin supremo de la humanidad, y que para un hombre no existe ningún deber mayor que el de servir al Estado. En esto no reconozco yo una recaída en el paganismo, sino en la necedad. Pudiera ser que un hombre así, que ve en el servicio al Estado su más alto deber, no conozca realmente ningún deber mayor. Pero esto no quita que más allá existan otros hombres y otros deberes. Y uno de estos deberes, que al menos para mi cuenta más que el de servir al Estado, exige que se destruya la necedad en cualquiera de sus formas, por consiguiente, también aquella necedad. A esto se debe que me ocupe aquí de una especie de hombres cuya teleología conduce a algo más que a la prosperidad de un Estado, de los filósofos. Y con respecto a estos, solo de un mundo que, a su vez, es bastante independiente del bien del Estado. El mundo de la cultura. De los muchos anillos que, insertados de cualquier modo, conforman la comunidad humana, algunos son de oro y otros de tumbaga. Ahora bien, ¿cómo considera el filósofo la cultura en nuestro tiempo? Ni qué decir tiene que de modo muy distinto a esos profesores de filosofía que se muestran tan satisfechos de su estado. Quizá le parezca, si piensa en esa premura general y en ese incremento de la velocidad de caída, en el cese de todo recogimiento y simplicidad, que estuviera percibiendo los síntomas de una completa destrucción y extirpación de la cultura. Los manantiales de la religión cesan de fluir y dejan tras de sí pantanos o estanques. Las naciones se dividen de nuevo con inusitada hostilidad ansiando devorarse. Las ciencias, cultivadas sin atisbo alguno de medida, en el ciego laissez-faire, despedazan y disuelven todo lo que se consideraba firme y consistente. Las clases y los estados cultivados son engullidos por una economía gigantesca y desdeñosa. Nunca fue el mundo más mundo, nunca fue tan pobre en amor y bondad. Las clases cultas han dejado de ser faros o asilos en medio de toda esa tormenta de mundanería. Ellas mismas se muestran también. Cada 115. Friedrich Nietzsche. Día más nerviosas, más carentes de ideas y de amor. Todo sirve a la barbarie futura, el arte y la ciencia actuales incluidas. El hombre culto ha degenerado hasta convertirse en el mayor enemigo de la cultura, pues se empeña en disimular la enfermedad general y se torna un obstáculo para los médicos. Tales pobres bribonzuelos, exhaustos se ofenden si se menciona su debilidad y se refuta su nocivo espíritu mendaz. Demasiado bien quieren hacernos creer. Mientras se contonean con artificiosa comicidad, ¿qué serían ellos? ¿Quiénes se llevarían la palma en cualquier siglo?
Su modo de simular la dicha tiene a veces algo conmovedor, pues su dicha es del todo incomprensible. No quisiera uno replicarles como Tannhäuser a Bitterolf. Tú, miserable, pero ¿de qué placer has gozado tú? Punto. Pues, ay, nosotros lo sabemos mejor y de otra manera. Sobre nuestras cabezas se cierne un día de invierno mientras habitamos bajo las altas montañas, peligrosamente y en la indigencia. Breve es toda alegría y pálido todo rayo de sol que recibimos de allende las blancas cumbres. De súbito, oímos música, un anciano toca el organillo, giran los bailarines. El espectáculo conmueve al viajero. Todo es tan salvaje, tan cerrado, tan incoloro, tan carente de esperanza, y ahora, súbitamente ahí, una nota de alegría, de la más insensata alegría. Pero ya comienzan a caer las nieblas del prematuro crepúsculo. Enmudece la melodía, crujen los pasos del viajero. Mientras aún puede ver, no alcanza a percibir sino la faz yerma y cruel de la naturaleza. Por si fuera pecar de parcialidad el hecho de revelar solamente la timidez de las líneas y la torpeza de los colores en él. Cuadro de la vida moderna, la segunda parte no es en modo alguno más consoladora, sino tanto más inquietante. Cierto es que ahí se ocultan fuerzas gigantescas, pero salvajes, primigenias y absolutamente despiadadas. Se las observa con la misma angustiosa expectativa con que se observa el caldero de la cocina de una hechicera. En cualquier instante pueden producirse rayos y centellas, anunciarse terribles apariciones. Desde hace un siglo estamos preparados para conmociones verdaderamente fundamentales. Y sí, en los últimos tiempos se intenta contraponer la fuerza constitutiva del denominado Estado Nacional a esta profundísima tendencia. 116. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Moderna a destruir o a dinamitar, esto no conseguirá durante mucho tiempo otra cosa que el incremento de la inseguridad y el peligro generales. No debe inducirnos a error el hecho de que los individuos particulares se comporten como si no supieran nada de todos estos temores. Su inquietud revela cuánto saben acerca de ellos. Piensan, con demasiada afición y exclusividad en sí mismos como nunca antes. Otros hombres lo hicieron. Construyen y plantan para el presente, y la casa de la felicidad nunca es tan intensa como cuando hay que atraparla entre hoy y mañana temiendo que acaso pasado mañana concluya el tiempo de la veda. Vivimos el periodo del átomo, del caos atómico. En la Edad Media, la Iglesia tenía las fuerzas hostiles más o menos bajo control, y gracias a la fuerte presión que ejercía sobre ellas, en cierta manera, se mantenían parejas unas a otras. Cuando se rasgó el vínculo y disminuyó la presión, algunas se rebelaron. La reforma definió muchas cosas como adaifora, regiones en las que el pensamiento religioso carecía de jurisdicción. Este fue el precio que tuvo que pagar para seguir existiendo. A semejanza del cristianismo, que afianzó su existencia frente a la antigüedad, mucho más religiosa, por un precio similar. Desde entonces, la separación se propaga cada vez más. Hoy, tan solo las fuerzas más groseras y malvadas determinan prácticamente lo que existe sobre la tierra, manifestándose por medio del egoísmo de los propietarios y del militarismo de los déspotas violentos. El Estado, en manos de estos últimos, y a causa del egoísmo de los primeros, comienza la tentativa de reorganizar todo de nuevo partiendo de sí mismo, y de convertirse en vínculo y presión para todas aquellas fuerzas hostiles. En esto percibimos su deseo de que la totalidad de los hombres le rinda un culto divino semejante al que anteriormente rendía a la Iglesia. ¿Con qué consecuencias? Ya las experimentaremos. En cualquier caso, aún hoy nos hallamos en el glaciar de la Edad Media. Ha comenzado el deshielo y, con él, el inicio de un movimiento devastador. Los témpanos de hielo chocan entre sí y se superponen. Las orillas se han inundado y corren peligro. La revolución, la de los átomos, es ya inevitable. Pero, ¿cuáles son los elementos más pequeños e indivisibles de la sociedad humana? 117.
Friedrich Nietzsche. No cabe duda de que al aproximarse estos periodos, lo humano corre casi más peligro que durante el choque y el propio torbellino caótico, y que la pavorosa expectativa y la ávida explotación de cada minuto excitan toda la cobardía y los instintos egoístas del alma. Sin embargo, la calamidad real, y especialmente la generalidad de una gran catástrofe, suele mejorar y reconfortar a los hombres. Ahora bien, ante la proximidad de estos peligros que acechan a nuestra época, ¿quién dedicará ahora su servicio de centinela y de caballero a la humanidad, al sagrado e inviolable tesoro del templo acumulado poco a poco por las diversas generaciones? ¿Quién erigirá la imagen del hombre mientras todos los demás solo sienten en su interior el gusano del egoísmo y el miedo cerval, y se desvían de aquella imagen de tal modo que caen en la animalidad o en el rígido mecanicismo? Hay tres imágenes del hombre que nuestra época moderna ha erigido una tras otra y de cuya visión los mortales tomarán todavía durante mucho tiempo el impulso para una transfiguración de su propia vida, a saber, el hombre de Rousseau, el hombre de Goethe y, finalmente, el hombre de Schopenhauer. De estas, la primera imagen es la más fogosa y, ciertamente, la de efecto más popular. La segunda se hizo para muy pocos, esto es, para quienes poseen naturalezas contemplativas en gran estilo, y es incomprendida por la masa. La tercera exige que quienes la consideren sean los hombres más activos. Solo ellos podrán hacerlo, sin prejuicios, pues enerva a los contemplativos y espanta a la masa. De la primera imagen emana una fuerza que impulsó tempestuosas revoluciones y todavía las impulsa. En efecto, en toda convulsión y terremoto socialista es aún el hombre de Rousseau el que se agita a semejanza del viejo tifón bajo el Etna, oprimido y casi aplastado por castas arrogantes, por la riqueza despiadada, corrompido por sacerdotes y por una pésima educación, humillado ante sí mismo por costumbres ridículas, clama el hombre en su desgracia a la santa naturaleza, y advierte de pronto que ésta se halla tan alejada de él como uno cualquiera de aquellos dioses epicúreos. Sus plegarias no la alcanzan, tan profundamente inmerso está en el caos de la antinaturaleza. Este hombre arroja fuera de sí con desprecio todos los 118 consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Chillones adornos que hacía poco tiempo aún le parecían constituir su distintivo más humano, sus artes y sus ciencias, el conjunto de las ventajas de su vida refinada. Con el puño golpea contra el muro A, cuya sombra degeneró hasta convertirse en lo que es y clama, pidiendo luz, sol, bosques y peñascos. Y cuando grita, solo la naturaleza es buena, solo el hombre natural es humano, se desprecia a sí mismo y se anhela más allá de sí mismo. Es una circunstancia en la que el alma está dispuesta a extraer conclusiones terribles, pero en la que también extrae de sus profundidades lo que en ella hay de más noble y de más extraordinario. El hombre de Goethe no constituye un peligro tan amenazador. Y, en cierto sentido, se trata incluso del correctivo y el quietivo apropiado para esas peligrosas agitaciones a las que se abandona el hombre de Rousseau. Goethe mismo, en su juventud, profesó con todo su buen corazón ese evangelio de la buena naturaleza. Su Fausto constituyó el retrato más elevado y audaz del hombre de Rousseau, al menos en tanto que quiso representar su hambre apasionada de vida, su descontento y su anhelo, su trato con los demonios del corazón. Ahora bien, obsérvese qué es lo que sale de todo ese cúmulo de nubes. Cierto, ningún relámpago. Y aquí se revela, precisamente, la nueva imagen del hombre goetheano. Se podría pensar que Fausto será conducido a través de la vida, oprimida en todas partes, como un rebelde y un libertador. Insaciable, como la fuerza negadora por bondad, como el genio verdadero religioso y demoníaco, la revolución en contraste con su nada demoníaco acompañante. A semejanza del trágico destino de todo rebelde y libertador, tampoco él pudo deshacerse de este acompañante y tuvo que servirse simultáneamente de su maldad
escéptica y de su negación. Pero se equivoca quien espere algo de tal género. El hombre de Goethe se aparta aquí del hombre de Rousseau, pues detesta toda violencia, todo salto, lo cual quiere decir toda acción. Y así, del Redentor del mundo, Fausto, quedará solamente algo semejante a un viajero alrededor del mundo. Este ávido espectador verá pasar volando ante sí toda la riqueza de la vida y de la naturaleza, el pasado, las artes, las mitologías, todas las ciencias. El deseo más profundo es excitado y calmado. Incluso Elena Nolo, 119. Friedrich Nietzsche, retiene mucho tiempo, y entonces tiene que llegar el instante que aguarda su insidioso acompañante. En un punto cualquiera de la tierra finaliza el vuelo, caen las alas y he ahí a Mefistófeles. Cuando el alemán deja de ser Fausto, el peligro mayor es que se convierta en filisteo y caiga en manos del diablo. Solo poderes celestiales podrán salvarlo de ese destino. El hombre de Goethe, como he dicho, el hombre contemplador en gran estilo, que no languidece sobre la tierra únicamente debido a que recoge para su alimento todo aquello que de grande y memorable existió y aún existe, este hombre, como digo, que vive aunque solo se trate de una vida que salta de deseo en deseo, queda muy lejos del hombre de acción. Es más, si en cualquier punto se inmiscuye en el orden establecido por los hombres de acción, podemos estar seguros de que de ahí no saldrá nada al derecho, como quizá es el caso del enorme celo que Goethe demostró por el Titroy, sobre todo, de que no se quebrará ningún orden establecido. El hombre goetheano es una fuerza conservadora y tolerante, pero corre el peligro, como he dicho, de degenerar en filisteo, a semejanza del hombre de Rousseau, que fácilmente se convierte en un catilinario. Un poco más de fuerza muscular y de salvajismo natural en el primero y serían mayores todas sus virtudes. Parece que Goethe sabía dónde residía el peligro y la debilidad de su hombre, y así parece indicarlo con aquellas palabras de Jarno a Wilhelm Meister. Está usted enojado y desabrido, lo cual está muy bien. Y aún sería mejor si se enojase del todo. Así pues, hablando claro, es necesario que alguna vez nos enojemos del todo, para que las cosas vayan mejor. Y aquí es donde la imagen del hombre de Schopenhauer debe estimularnos. El hombre schopenhaueriano asume sobre sí el dolor voluntario de la veracidad, y este dolor le sirve para mortificar su voluntad personal y para preparar aquella completa revolución y aquel cambio completo cuyo logro constituye el sentido último de la vida. Esta proclamación de la verdad les parece a los demás hombres una emanación del mal, pues consideran un deber humanitario la conservación de su mediocridad y de su mentira y creen que hay que ser malvado para destrozarle su juguete. A uno de estos no tendrán. 120. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Por menos que gritarle aquello que Fausto dice a Mefistófeles. A la potencia eternamente activa, a la fuerza saludable y creadora. Opones tú la helada mano del diablo. Punto. Y aquel que quisiera vivir schopenhauerianamente es muy probable que se pareciese más a un Mefistófeles que a un Fausto. En efecto, así sería frente a los débiles ojos de los modernos, que siempre divisan en la negación la marca del mal. Existe, sin embargo, un modo de negar y de destruir que justamente emana de aquel acuciante anhelo de santificación y de salvación que Schopenhauer, en tanto que primer maestro filosófico, impartió entre nosotros, hombres profanos y verdaderamente secularizados. Toda existencia que pueda ser negada, merece asimismo ser negada 3 siglos. Y ser veraz significa creer en una existencia que no puede ser negada en absoluto, la cual es ella misma verdad y sin mentira. Por eso, quien es veraz confiere a su acción un sentido metafísico, explicable según las leyes de una vida distinta y superior. Y también otro más profundo, afirmativo, y esto aun cuando todo lo que haga no parezca sino un destruir y un quebrantar las leyes de esa vida. Su actividad se convierte, así, en un sufrimiento continuo.
Pero él sabe lo que también el maestro Eckhart sabe. El dolor es el animal que más velozmente os conduce a la perfección. Debo pensar que a cada uno de los que se proponen en su ánimo una orientación tal de su vida tendrá que ensanchársele el corazón y nacer en él un ardiente deseo de ser este hombre schopenhaueriano. Esto es, limpio y puro con respecto a sí mismo y a su bien personal y de una admirable serenidad en su conocimiento, pleno de vigoroso fuego devorador y bien alejado de la fría y despreciadora neutralidad del llamado hombre de ciencia, muy por encima de una contemplación hipocondríaca y pesarosa, siempre dispuesto a sacrificarse entero como la primera víctima de la verdad descubierta, y penetrado en lo más profundo por la conciencia del sufrimiento, que necesariamente tendrá que derivarse de su veracidad. Ciertamente, con su coraje destruye su felicidad terrena. Tiene que ser enemigo incluso de los seres que ama. De las instituciones en cuyo seno se formó, será hostil. No le será lícito proteger ni a las personas ni a las cosas, aunque comparta el sufrimiento de las heridas que les infiera. Será desconocido y durante mucho tiempo se 121. Friedrich Nietzsche le considerará aliado de poderes que aborrece. Según la medida humana de su juicio, tendrá que ser injusto, a pesar de su aspiración a la justicia. Aunque podrá infundirse ánimo y consolarse con las palabras que un día pronunció Schopenhauer, su gran educador. Una vida feliz es imposible. A lo máximo que puede aspirar el hombre es a una vida heroica. Obtiene una vida así quien, de alguna manera y por un motivo cualquiera, lucha con enormes dificultades por aquello que, en cierto modo, beneficia a todos y vence. Pero al que luego, o bien se le recompensa pésimamente, o bien no se le recompensa en absoluto. Así pues, al final se queda, como el príncipe del rey Corvo, de Gozzi, petrificado, aunque con noble pose y magnánimo gesto. Su memoria permanece y se celebra como la de un héroe. Su voluntad, mortificada por toda una vida de fatigas y pesares, de malos resultados y de la ingratitud del mundo, se disuelve en el nirvana. Una vida heroica. Semejante, junto con la mortificación que conlleva, se corresponde muy poco, desde luego, con la mediocre idea que tienen quienes profieren el mayor número de palabras y celebran festejos en conmemoración de la memoria de los grandes hombres, presumiendo que estos son precisamente grandes del mismo modo que ellos son pequeños, casi como un don V por puro placer. O que son así en virtud de un mecanismo, y obedeciendo ciegamente al impulso íntimo que a ello los coacciona. De modo que aquel que no recibió el don o no se siente impelido por el impulso está en su derecho de seguir siendo pequeño igual que los otros lo están en él. De ser grandes. Pero, haber recibido el don, o haber sido obligado, son expresiones despreciables para ocultar la huida de una advertencia interior, injurias para todos aquellos que oyeron esa advertencia, para el gran hombre. Precisamente él es, de entre todos, quien menos se deja regalar u obligar. Él sabe bien, a semejanza de cualquier hombre pequeño, con cuánta ligereza puede tomarse la vida, y lo blando que es el lecho sobre el que podría hacerse él remolón si quisiera tratar con delicadeza y trivialidad tanto consigo mismo como con sus congéneres. Pues todas las disposiciones humanas no tienden sino a que, por medio de una distracción constante del pensamiento, no se sienta la vida. Ahora bien, ¿por qué? 122. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Quiere él enérgicamente lo contrario, a saber, sentir plenamente la vida, sufrir la vida. Porque advierte que se le quiere engañar acerca de sí mismo y que existe una especie de pacto para extraerlo de su propia caverna. Pero he aquí que se despabila, aguza el oído y decide, quiero seguir siendo mío. Se trata de una terrible decisión. Poco a poco lo irá comprendiendo. Ahora, en efecto, debe adentrarse en las profundidades de la existencia con una serie de preguntas insólitas en los labios. ¿Por qué vivo? ¿Qué lección debo extraer de la vida?
¿Cómo he llegado a ser lo que soy, y por qué sufro? Por ser así. Se atormenta, y advierte que nadie se atormenta como él. Antes bien, observa cómo las manos de sus congéneres se tienden afanosamente hacia los fenómenos fantasmagóricos que muestra el teatro político o cómo ellos mismos se pavonean orgullosos, portando cientos de máscaras, disfrazados de jovencitos, hombres, adultos, ancianos, padres, ciudadanos, sacerdotes, funcionarios, comerciantes, solitarios, todos ellos en su comedia general, sin conciencia ninguna de sí mismos. A la pregunta, ¿para qué vivís? Responderían raudos y orgullosos. Para llegar a ser un buen ciudadano, o un erudito, o un hombre de Estado. Y, sin embargo, son algo que no puede llegar a ser otra cosa. ¿Y por qué son precisamente esto? Hay. Y nada mejor. Quien entiende su vida únicamente como un punto en el desarrollo de una estirpe, de un estado, de una ciencia, y de este modo, enclavada por entero en el curso del devenir, en la historia, no ha comprendido la lección que le imparte la existencia y tendrá que aprenderla de nuevo. Este eterno devenir es un guiñol embustero, que logra que el hombre se olvide de sí mismo, es la verdadera distracción que dispersa al individuo a los cuatro vientos, el juego absurdo y sin fin que, el gran niño tiempo, juega ante y con nosotros. El heroísmo de la veracidad consiste en dejar de ser algún día su juguete. En el devenir todo es vacío, engañoso, superficial y digno de nuestro desprecio. El enigma que debe resolver el hombre, solo puede resolverlo desde y en el ser y no en otra cosa, no en lo imperecedero. Ahora comienza a examinar cuán profundamente unido se halla al devenir, cuán profundamente al ser, ante su alma se eleva una tarea gigantesca. Destruir lo que deviene, desvelar lo falso. 123. Friedrich Nietzsche. De las cosas. También él quiere conocerlo todo, pero de manera distinta a como quiere el hombre goetheano, no a causa de una noble molicie para conservarse a sí mismo y gozar de la multiplicidad de las cosas. Al contrario, él mismo es el primero que se ofrece como víctima. El hombre heroico desprecia su bien o su mal, sus virtudes y vicios y, en general, que se lo juzgue según la medida de las cosas. Ya, no espera nada de su persona y quiere llegar a ver en todo ese fondo. Carente de esperanza. Su fuerza reside en ese olvido de sí mismo y, cuando lo recuerda, mide la distancia existente entre él y su excelsa meta y entonces le parece divisar un terreno plagado de escoria. Detrás y debajo de sí. Los pensadores antiguos buscaban con todas sus fuerzas la felicidad y la verdad. Mas nunca se ha de encontrarlo. ¿Qué debe buscarse? Reza un malvado principio de la naturaleza. Pero quien busca en todo la falsedad y voluntariamente se hace cómplice de la infelicidad, provoca quizá otro milagro de la desilusión. Algo inexpresable con respecto a lo cual felicidad y verdad solo son imitaciones idolátricas. Acercándose, la tierra pierde su peso, los acontecimientos y los poderes terrenos se tornan en sueños, a semejanza de esos atardeceres de estío en los que todo nos parece sufrir una transfiguración. Al espectador se le antoja que, justo entonces comienza a despertar y le parece que a su alrededor flotan las últimas brumas de un sueño. También éstas se disipan. Ahora es de día. Con esto se han mencionado algunas condiciones bajo las cuales, a pesar de nocivas influencias contrarias, puede al menos nacer el genio filosófico en nuestro tiempo. Libre virilidad del carácter, temprano conocimiento de los hombres, nada de educación erudita, nada de apego patriótico, ninguna necesidad de ganarse el pan, ninguna relación con el Estado. En una palabra, libertad y solo libertad. El mismo elemento extraordinario y peligroso en el que les fue lícito crecer a los filósofos griegos. Quien quiera reprocharle, como Niebuhr reprochó a Platón, que es un mal ciudadano, que lo haga y se limite a ser el mismo un buen ciudadano. Este tendrá razón, y lo mismo Platón. Otro habrá que interprete esa gran libertad como presunción. También este estará en lo cierto, porque él mismo, con esa libertad, no sabría hacer nada razonable.
Y, por lo demás, si la 124. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Decis para sí sería, es cierto, muy presuntuoso. Aquella libertad es, verdaderamente una culpa grave, y solo podrá expiarse por medio de grandes obras. En verdad, el común de los mortales tiene derecho a mirar con rencor a cada uno de esos privilegiados. Más quiera algún Dios librarlo a él mismo de convertirse alguna vez en uno de ellos, es decir, de verse tan terriblemente comprometido. Perecería, enseguida en su libertad y en su soledad, y se volvería loco, un loco malvado, por aburrimiento. De cuanto hemos dicho, ¿acaso este o aquel padre pueda aprender algo y aplicarlo de alguna manera a la educación privada de su hijo? Aunque, a decir verdad, no es de esperar que los padres quieran tener solo filósofos por hijos. Es muy probable que en todos los tiempos los progenitores se opongan al filosofar de sus hijos, como si de la mayor de las locuras se tratara. Como se sabe, Sócrates cayó víctima de las iras paternas al haber seducido a la juventud, y Platón, por motivos similares, consideró necesaria la creación de un estado enteramente nuevo para impedir que el surgimiento del filósofo dependiese de la irracionalidad de los padres. Ahora casi, parece que Platón hubiera logrado realmente algo. En efecto, el Estado moderno cuenta hoy el fomento de la filosofía entre sus tareas y busca constantemente privilegiar a cierto número de hombres con esa libertad que nosotros consideramos cualidad esencial en la génesis del filósofo. Ahora bien, Platón ha padecido una extraordinaria mala suerte en la historia. Apenas surgía una forma que se correspondía esencialmente con sus propuestas. Siempre resultaba ser el hijo espurio de un duende, una odiosa suplantación. Algo así como lo fue el estado medieval de los sacerdotes en comparación con aquel reino soñado por Platón de los hijos de los dioses. El estado moderno se encuentra hoy lo más lejos posible de posibilitar que gobiernen los filósofos. Alabado sea Dios, exclamará todo cristiano. E incluso habrá que examinar si aquel fomento de la filosofía, tal como lo entiende el Estado, se interpreta también en un sentido platónico. Quiero decir, tan seria y sinceramente como si fuera su suprema intención engendrar nuevos Platones. Si normalmente el filósofo aparece en su tiempo como algo accidental, se compromete hoy el Estado a tomar sobre sí la tarea de 125. Friedrich Nietzsche. Transmutar conscientemente esta accidentalidad en una necesidad y de auxiliar también en esto a la naturaleza. Lamentablemente, la experiencia nos instruye, enseñándonos algo mejor, o peor. Nos dice que en lo que respecta a los grandes filósofos por naturaleza, nada se opone más a su engendramiento y desarrollo que los mezquinos filósofos por cuenta del Estado. Un desagradable argumento, ¿no es cierto? Como podrá advertirse, es el mismo en el que primero reparó Schopenhauer en su célebre ensayo acerca de la filosofía universitaria. Vuelvo a este argumento, pues hay que obligar a los hombres a que lo tomen en serio, esto es, a que por su mediación se sientan inducidos a actuar. Y considero como inútilmente escrita toda palabra tras la cual no exista una invitación semejante a la acción. En todo caso, bueno es demostrar que las tesis de Schopenhauer, válidas por siempre, lo son. Ahora más que nunca aplicadas a nuestros más cercanos contemporáneos, porque algún ingenuo podría pensar que desde el tiempo de sus graves acusaciones las cosas han mejorado mucho en Alemania. Ni siquiera en este punto, tan insignificante como es, se ha llevado a cabo su obra. Considerada más atentamente, esa libertad que hoy concede el Estado a algunos hombres en beneficio de la filosofía, no es tal libertad, sino un ministerio que alimenta a sus empleados. El fomento de la filosofía consiste, pues, únicamente en que, actualmente, al menos cierto número de personas puede vivir de su filosofía gracias al Estado, en tanto que pueden hacer de ella un oficio para ganarse el pan. Mientras que los antiguos sabios de Grecia jamás percibieron un sueldo por parte del Estado, como mucho
Alguna vez, por poner el ejemplo de Zenón, se los honró regalándoles una corona áurea y un monumento fúnebre sobre el cerámico. Yo no sabría decir, en general, si se sirve a la verdad indicando el camino que debe seguirse para vivir de ella, porque todo depende de la índole y la calidad individual del hombre que tenga que andar por él. Puedo imaginarme muy bien un grado tal de orgullo y de respeto por uno mismo en virtud del cual un hombre diga a sus congéneres: cuidad de mí porque yo tengo algo mejor que hacer. Tengo que. 126. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Cuidar de vosotros. En Platón y Schopenhauer tal grandiosidad de sentimientos y este modo de expresarlos no tendría nada de extraño. Por eso, justamente, ambos podrían haber sido incluso filósofos de universidad del mismo modo que Platón fue durante algún tiempo filósofo de corte, sin humillar por eso la dignidad de la filosofía. Pero, ya Kant fue, como solemos serlo los eruditos, excesivamente cuidadoso, pusilánime y, en su relación con el Estado, carente de grandeza. De manera que, en cualquier caso, si alguna vez se procesara a la filosofía de universidad, él no podría legitimarla. Pero, existen naturalezas que sí podrían realizar esa legitimación como, desde luego, las de Platón y Schopenhauer, aunque temo solo una cosa. Nunca tendrán ocasión de hacerlo, ya que jamás un Estado se atreverá a favorecer a tales hombres ni a concederles tal posición. ¿Y por qué? Porque cualquier Estado los teme, y solo favorecerá a aquellos filósofos de los que no tenga nada que temer. Sucede, ciertamente, que el Estado, en general, tiene miedo de la filosofía y, justo siendo este el caso, hará lo posible por atraer hacia sí a todos los filósofos que pueda, los cuales le confieren la apariencia de tener la filosofía de su parte, ya que consigue que lo apoyen quienes portan su enseña y, sin embargo, no tienen nada de temibles. Mas si apareciera un hombre que hiciese realmente ademán de querer acometerlo todo, incluso el Estado, con el cuchillo de la verdad, entonces este último, puesto que sobre todas las cosas busca afirmar su propia existencia, tiene derecho a excluir de su lado a tal hombre y a tratarlo como a su enemigo. De la misma forma que excluye y trata como enemiga a una religión que se considera por encima del Estado y quiera erigirse en su juez. Así pues, quien acepta ser filósofo por cuenta del Estado, también tendrá que aceptar que éste lo considere a él como alguien que ha renunciado a perseguir la verdad hasta el último de los recovecos. Por lo menos, mientras lo favorezcan y ocupe su cargo, tendrá que reconocer que existe algo por encima de la verdad. El Estado. Pero no el Estado a secas, sino al mismo tiempo todo aquello que favorece el bienestar del Estado. Por ejemplo, una determinada forma de religión, de orden social, de organización militar. Sobre cada una de estas cosas está escrito Noli me tangere. ¿Existió alguna vez un filósofo de universidad que, 127, Friedrich Nietzsche, hubiera comprendido claramente todos sus deberes y sus limitaciones? No lo sé. Si hubo alguno que lo hizo y, a pesar de todo, continuó siendo funcionario del Estado, se trató de un mal amigo de la verdad. Si no lo hizo nunca, entonces, también habré de pensar que tampoco él fue un buen amigo de la verdad. Este es el escrúpulo más general. Pero como tal, y, ciertamente, para hombres como los de hoy, el más endeble e indiferente. A la mayoría de ellos le bastará con encoger los hombros y decir, como si alguna vez se hubiera podido crear y consolidar algo grande y puro sobre esta tierra sin tener que hacer concesiones a la bajeza humana. ¿Queréis acaso que el Estado persiga a los filósofos en vez de que les asigne un sueldo y los tome a su servicio? Sin responder ahora a esta última pregunta, solo añado que hoy esas concesiones de la filosofía al Estado van demasiado lejos. En primer lugar, es el Estado el que elige a sus servidores filosóficos y, evidentemente, tantos como necesita para sus instituciones. En efecto, se reserva el derecho de discernir entre buenos y malos.
filósofos, y aún más, presupone que siempre habrá bastantes de los buenos para ocupar con ellos todas sus cátedras. No solo, pues, ejerce su autoridad en lo que se refiere a la bondad, sino también en lo referente al número necesario de buenos filósofos. En segundo lugar, el Estado obliga a aquellos que ha elegido a permanecer en un lugar determinado, entre personas determinadas y constreñido a realizar una actividad asimismo determinada. Se ven obligados a instruir a todos los jóvenes estudiantes que sientan deseos de recibir instrucción, y además a diario y en horas fijas. Pregunta. ¿Puede en conciencia un filósofo comprometerse a tener algo que enseñar todos los días, y enseñarlo a cualquiera que quiera ir a oírlo? No. ¿Tendrá, acaso, que aparentar que sabe más de lo que sabe? No sé, ¿verá acaso obligado a disertar ante un auditorio de desconocidos acerca de cosas de las que solo puede hablar sin peligro con sus amistades más íntimas? Y, en general, ¿acaso no deberá renunciar a la soberana libertad de seguir su genio cuando lo llama y allí a donde lo llama al haberse comprometido a pensar públicamente en cosas previamente establecidas dentro de esas horas prefijadas? Y todo esto ante una multitud de jovencitos. Tal manera de pensar, no está. 128. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Ya previamente desvirilizada. ¿Y qué sucedería si un buen día sintiera? Hoy no puedo pensar, no se me ocurre nada adecuado, y a pesar de ello tuviera que ocupar su puesto y aparentar que piensa. Pero, se objetará, no tiene por qué tratarse de un pensador, sino de alguien que a lo sumo piense con posterioridad acerca de lo que otros pensaron. Ante todo, que se trate de un erudito conocedor de los pensadores anteriores, de los cuales siempre podrá contar alguna anécdota que sus alumnos desconozcan. Esta es, precisamente, la tercera y peligrosísima concesión de la filosofía al Estado cuando aquella se empeña en comprometerse con él en primer término y principalmente como erudición, sobre todo como conocimiento de la historia de la filosofía. Mientras, para el genio, que pura y amorosamente, similar al poeta, mira las cosas y no puede sumergirse lo bastante en ellas, es escarbar en la multitud de incontables y absurdas opiniones ajenas resulta, a menudo, la más repugnante e incómoda de las ocupaciones. La historia erudita del pasado no fue jamás la ocupación de un verdadero filósofo, ni en la India, ni en Grecia. Y un profesor de filosofía, si se ocupa de un trabajo de este género, tendrá que contentarse con que, en el mejor de los casos, digan de él que es un hábil filólogo, o anticuario, o lingüista, o historiador, pero nunca un filósofo. Esto solo en el mejor de los casos, como hemos observado. Pues frente a la mayoría de los trabajos eruditos que realizan los profesores de filosofía, le embarga al filólogo la sensación de que están muy mal hechos, sin rigor científico y, muy a menudo, con una magnífica indiferencia. ¿Quién, por ejemplo, liberará la historia de los filósofos griegos de las emanaciones soporíferas que sobre ella difundieron los trabajos eruditos y, desde luego, no demasiado científicos y bastante aburridos de Ritter, Brandis y Seller? Yo, al menos, prefiero leer a Diógenes Laercio que a Seller, pues en aquel pervive aún el espíritu de los antiguos filósofos, mientras que en este último, ni aquel espíritu ni ningún otro. Y, en definitiva, por todos los diablos, ¿qué les importa a nuestros jóvenes la historia de la filosofía? ¿Acaso con el laberinto de opiniones deben disuadirse de tener opiniones? Habrá que adiestrarlos para que participen del júbilo general por lo mucho que estamos progresando. O quizá deben aprender a odiar y 129. Friedrich Nietzsche, a despreciar la filosofía. Casi podría pensarse esto último cuando se sabe cómo se martirizan los estudiantes a causa de sus exámenes de esta disciplina intentando impresionar en sus pobres cerebros tanto las más absurdas y disparatadas ideas del espíritu humano como las más grandes y más difíciles de comprender. La única crítica de una
Filosofía que sea posible y que también demuestre algo, esto es, que intente demostrar si se puede o no vivir según sus normas, jamás se enseñó en las universidades. Allí solo se ejerció la crítica de las palabras a las palabras. Y ahora pensemos en una de esas jóvenes mentes, sin mucha experiencia de la vida, en la que tengan que conservarse unos sobre otros y entremezclados 50 sistemas, en palabras y 50 críticas a esos sistemas. ¡Qué desolación! ¡Qué embrutecimiento! ¡Qué burla frente a una educación para la filosofía! De hecho, hay que admitir que no se educa para ella sino para un examen de filosofía cuyo único resultado será, como se sabe, y es habitual, que el examinado hay demasiado examinado confiese exhalando un suspiro de alivio. Gracias a Dios que no soy filósofo, sino cristiano y ciudadano de mi estado. Pero cabe preguntarse, ¿y si ese suspiro de alivio fuera precisamente la intención del Estado, y la educación para la filosofía, nada más que un distanciamiento de la filosofía? Si así fuera, solo habría que temer una cosa, que la juventud termine, finalmente por comprender cuál es el verdadero propósito por el que se comete tal abuso con la filosofía. Lo más excelso, el engendramiento del genio filosófico, no sería sino un pretexto. ¿Acaso el objetivo era precisamente obstaculizar su engendramiento? Tergiversar el sentido en contrasentido. Entonces, maldito sea todo ese complejo montaje de la inteligencia, del Estado y los profesores. Y algo así, no habría sido ya percibido. No lo sé, en cualquier caso, la filosofía universitaria es objeto del desprecio y la sospecha generales. Ello depende en parte de que en la actualidad es muy débil el género humano que domina en las cátedras. Y si Schopenhauer hubiera escrito hoy su ensayo acerca de la filosofía universitaria no necesitaría un mazo, para vencerlo le hubiera. 130. Consideraciones intempestivas 1873 a 1876. Bastado tan solo una caña. Se trata de los herederos y descendientes de aquellos pseudopensadores sobre cuyas cabezas trastocadas propinó aquel sus golpes. Su aspecto es lo suficientemente pueril y mezquino como para que nos acordemos del dicho indio. Los hombres nacen, según sus acciones, necios, mudos, sordos, deformes. Aquellos progenitores se merecieron tal descendencia a causa de sus acciones, como enuncia el dicho. He aquí que no quepa la menor duda sobre el hecho de que la juventud académica acabe pronto por arreglárselas muy bien sin la filosofía que se imparte en sus universidades, y que los no universitarios, ya en la actualidad, salgan adelante sin ella. Bastará con que cada cual piense, tan solo en su época de estudiante. Para mí, por ejemplo, los filósofos académicos fueron siempre personas absolutamente indiferentes y los tenía por gente que intentaba aprovecharse cuanto podía de los resultados de los otros científicos, que leían periódicos y asistían a conciertos en sus horas de ocio y que, por lo demás, sus colegas académicos trataban con un desprecio cortésmente disimulado. Se decía de ellos que sabían poco y que no dudaban en recurrir a argumentos oscuros cuando se trataba de encubrir la miseria de su sabiduría. De ahí su predilección por detenerse en esas regiones crepusculares en las que un hombre de mirada clara no se entretiene demasiado. El uno objetaba a las ciencias naturales. Ninguna puede aclararme por completo el simple devenir. ¿Qué me importan, pues, todas ellas? El otro decía de la historia. A aquel que tiene las ideas, no le aporta nada nuevo. En definitiva, siempre buscan motivos para justificar por qué es más filosófico no saber nada que aprender algo. Y si se comprometen con el aprendizaje será porque los anima el secreto impulso de huir de la ciencia y de fundar, en cualquiera de sus lagunas o campos aún no explorados, un reino oscuro. De modo que todavía preceden a la ciencia, pero en el sentido en que la pieza de caza va delante de los cazadores que la persiguen. Últimamente se complacen en afirmar que ellos solo son los guardafronteras y los vigilantes de la ciencia. Para esto se sirven de forma especial de la
Doctrina de Kant, que se esfuerzan por transformar en un escepticismo inútil del que pronto nadie se ocupará más. Solo muy, de vez en cuando uno de ellos se lanza hacia una pequeña metafísica. 131.